Aquí estamos, como muy bien dice, Agua, Océanos, Contaminación. Somos ADNT, como ya sabéis, Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra, y estamos aquí para luchar contra los vertidos, por un mar limpio, por una tierra limpia, por una Canarias sostenible. Y todo esto es posible si cada una de nosotras nos implicamos. Entonces, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias lo primero. Y este día es un día de festejo, también es un día para mirar hacia nosotros mismos y ver desde qué lado nosotros estamos y qué es lo que podemos hacer para cambiar las cosas, para cambiar esta problemática actual, la cual no podemos permitir que siga siendo como hasta ahora, que es destructora con nuestro medio, con nuestras vidas y con nuestra salud. Tenemos que levantarnos a favor de esta tierra, de su biodiversidad y de nuestra salud, por los que están y por los que están por venir. Esta lucha ha empezado desde hace un año. Lo que está pasando, como todos sabemos, no es nuevo. Al mar, a nuestro océano, se llevan tirando vertidos sin depurar durante muchísimos años, y esto ha afectado mucho a la biodiversidad de nuestro mar. Ya hoy día no podemos encontrar muchas especies y cada vez hay menos pescado. Cada vez el mar le cuesta más recuperarse. Es por eso que tenemos que parar este nefasto ciclo de las aguas aquí en Canarias. Por eso estamos aquí y ahora vamos a presentar a nuestro queridísimo amigo y compañero Julio Muñiz, donde él nos va a dar desde su punto de vista científico, como es, aclarándonos muchas cosas que nosotros no vemos y que él sí las ve, y abriéndonos un prisma más amplio de lo que en nuestras costas y en nuestra tierra está sucediendo. Así que un fuerte aplauso para Julio Muñiz en su ponencia Somos Agua, vertidos sin depurar, corrupción en Canarias, a cargo de Julio Muñiz. Gracias, me gustaría decirle gracias, estamos aquí porque todos estamos metidos en el mismo follón. Cuando empezaron decía, mira, agua, océano, contaminación, y el problema es que los portaderedes, porque puede ser corrupción evidentemente, pero también es ignorancia, también es clientelismo, también es mucho hijo de puta. Es decir, es un I tan largo que si pusiera todas las cosas que tienen esto, que hay que ver. El problema del agua en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, bueno, es un problema de siempre, pero tiene un principio. Hoy no me voy a extender en eso, no me voy a extender en nada, pero tiene un principio que no nos podemos olvidar. En 1497, Canarias, Tenerife se conquista en 1496, y hacía unos años que se había conquistado, se había descubierto por los europeos, claro, América, y entonces perdió el interés de la colonización. Y como dice Eduardo Aznar, Canarias fue el primer ejemplo de colonización europea. Es una cosa interesante, la colonización de los europeos empieza en las Islas Canarias. Y tiene una cosa que es importante, que en su momento entonces los reyes católicos en la isla de Realengo se dieron cuenta y dicen, chacho, si aquí no le ponemos incentivos, no, aquí nadie viene, se van allá porque América era mucho más rico, era obvio. Canarias siempre ha sido una isla pobre y sigue siendo pobre, evidentemente. Es rica, especulativa, pero no tenemos recursos. Tenemos variedad, pero no tenemos recursos. Tenemos una enorme cantidad de especies de pescado, pero no tenemos grandes cantidades. Eso es nuestra constante, ¿no? Entonces el asunto es que doña Juana de Castilla, la llamada Juana la Loca, entonces dijo que el dueño de la tierra en Canarias era dueño también de lo que estaba debajo y del agua, y de ahí viene toda aquella historia. Es decir, el problema es que la privatización del agua ha sido aquí un ejemplo, es lo que lleva a estas historias, por un camino o por otro camino, y todo está contaminado por eso, no nos lo podemos quitar. De hecho, la gran oportunidad fue el asunto que tuvimos hace unos años, que era la ley de agua, y ahí en su momento la izquierda flojeó total y perdimos la gran oportunidad de poner esto a arreglarlo, ¿no? El hecho de que haya lo público, lo de todos nosotros, como son las aguas depuradas, que si se reciclan son públicas, compiten con el sector privado, y entonces el liberalismo económico dice, a eso lo llama, en vez de llamarlo sentido común, ración
planificación al futuro lo llaman competencia desleal. A la pesca artesanal, porque el grave problema que vamos a tener este año y el año que viene es la ciguatera. El problema es que no depurar el agua va a tener, entre otras cosas, que el pescado artesanal se va al carajo. El otro día esto lo di en la punta, y por no generar más follones vamos a quitar los aquellos aspectos, porque yo no, de eso sí que no sé. Lo que sí sé, como vamos a hacer, es que entre el Astricodesmium erythraeum y la ciguatera hay una enorme relación. Y el caso no es inmediato. No se trata de que yo hoy coma algo que tiene Astricodesmium, que tiene la cianobacteria, la microalga, eso da igual. El nombre es lo mismo, porque en realidad la microalga es cualquier cosa, el nombre genérico es válido. Sino que los peces grandes, el medregal, los meros, etcétera, van comiendo y van acumulando la cicotoxina, que cuando llega a ellos no lo matan, pero a los mamíferos, entre nosotros, nos pone malito y el 5%, como veremos al final, se muere. Pero es un problema enormemente grave. Y ahora mismo el Instituto Canario contra la ciguatera ya está recomendando que toda la pesca artesanal se mande un análisis a la muestra. Y como eso dura varios días, aunque el análisis es bastante fácil, había un kit que se compraba antes por 3 dólares y ahora resulta que ya no cuesta 3 euros. Pues ahora resulta que a la gente le dicen que toda la pesca se tiene que congelar. Como la gente confunde Anisakis con la ciguatera, la gente piensa que es lo mismo. La ciguatera es una cosa, el otro es un bicho, pero la ciguatera es una toxina, un veneno que está asociado. Vamos a ver, ¿entiendes? Yo aquí ahora mismo yo no quiero crear más polémica, pero sí quiero plantear y tengo argumentos para decir que eso es nuestro siguiente problema y tenemos que defender esto rápidamente. Aquí hay biólogos que saben más que yo de un rato, hay gente, y yo creo que esa posibilidad que quiero ahora abrir y que quiero seguir haciendo tenemos que tenerla en cuenta. Vamos a plantear ahora el problema. El problema, como siempre, es un problema global. Pero no solo es un problema global. Aquí desde el Instituto Español de las Algas nos han querido decir que el problema es un problema del cambio climático. Claro que tiene que ver el cambio climático, pero no solo el cambio climático, como defiende mi amigo Jesús Cintero de Las Palmas, el cambio climático y la contaminación. No echemos todos, descarguemos responsabilidad diciendo el cambio climático. Para explicar el cambio climático hay mucha historia, todo el mundo sabe lo que es, pero simplemente quiero decir algo porque es lo que más nos afecta. Vemos el Polo Norte, que se está derritiendo. El Polo Norte, al derretirse, disminuye la cantidad de luz que se refleja, aumenta la cantidad de luz que se absorbe. Por lo tanto, eso es lo que está haciendo que está aumentando rápidamente la energía en los océanos. La energía se libera de dos maneras. Una manera es a base de calentamiento, otra manera es a base de lo que se llama disipación entrópica, es decir, turbulencia. Por eso cada día tenemos más viento. Por eso hay huracanes en Hamburgo, en toda la zona de Escocia. Cada día los huracanes están bajando más lo que vienen y subiendo más lo que suben. El camino, que es el Atlántico, se está haciendo cada vez más pequeñito. Eso nos está afectando, eso no lo podemos controlar nosotros de Canarias, solo es un problema global. Pero al desaparecer esto, está afectando mucho a las aguas calientes. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, esa es la realidad para ponernos el plano, lo que sostenía los científicos del régimen. Pero que todo era el cambio climático, el aumento de la temperatura y para de contar. Pero quiero decirle algo que lo digo y siempre lo digo porque para que se entienda la historia. Que desaparezca el Polo Norte es una putada para el planeta. Es una enorme oportunidad de negocio para las personas, por ejemplo las navieras, porque es muy fácil llegar de América a Asia por arriba que atravesar el canal de Panamá, que son 1 millón de kilómetros, y además pasar el canal de Panamá cuesta en ocasiones hasta 1 millón de euros por cada hora. El asunto que es el cambio climático, que para nosotros que somos personas conscientes y queremos ambiente bueno, resulta que para otros es una enorme oportunidad de negocio y ese es el juego. Y entonces esa es la lucha que hay. No es una lucha nuestra sola, es una lucha de todo el mundo y ante una historia que es más grave. No quiero caer en esos puntos, pero aquí ocurre lo mismo con otros aspectos que ya veremos, ¿no? El cambio climático, me volví, se me pasó esto.
Bueno, aquí pequeño problema, ¿no? Así vemos ahora el asunto, fíjense, ahora estaba hielo, ahora imagínense, ahora no se puede pasar, y vemos cómo. Una fotografía de la NASA, esto es una película hecha a través de, no sé si un fotograma por semana, ¿no? Esto ocurrió el año pasado, el verano pasado fue la primera vez que se abrió el paso del norte completamente. Cualquier barco sin ser un roque de hielo se podía pasar ya por ese paso del norte, ¿no? Así está nuestro planeta y tenemos que el agua dulce en el planeta, esto es algo que, bueno, preparado, pero para que vean la otra gran oportunidad de negocio. Si nosotros hoy no me monto el numerito, me monto otro día, me vengo con mi botella de aluminio y tal. Hoy la verdad es que muchos me han visto ya y no voy a repetirme, ¿no? Si el agua de todo el planeta fuera una botella de 1 litro de plástico, de plástico, resulta que el agua dulce sería esto, pero a la mitad, es decir, un matraz aforado de 3 centímetros cúbicos. Todo el agua dulce, 1000 centímetros cúbicos, 1000 unidades. El agua dulce de todo el planeta son 3 centímetros cúbicos. Estamos hablando del 3 por 1000, el 0,3%. Pero de esa agua dulce, todo lo que tenemos nosotros es justamente la 10ª parte. Saben que un cuentagota, 10 gotitas, es 1 centímetro cúbico. Pues estamos hablando que la que podemos acceder es esa gotita de agua. Eso es el agua que está a disposición de todos los humanos, no de los canarios, de toda la humanidad. ¿Por qué? Bueno, porque así están las cosas y no vamos a darle todo lo mismo. ¿Cuál es la oportunidad de negocio? La oportunidad de negocio, claro, hay tan poca agua dulce que hay que conseguirla. Y entonces resulta que sabemos que ahora todo esto, básicamente toda esta América del Sur y algunos lugares de por aquí, pero grandes extensiones y tal, están siendo actividad por compañías que curiosamente son PepsiCo, Coca-Cola, BP, Benetton. Hay una lista enorme de todas aquellos países que están comprando enormes extensiones de suelo porque el subsuelo contiene las mayores reservas de agua dulce. Ahora, es decir, la mayoría del agua dulce está aquí arriba, en Groenlandia, y entonces ese agua dulce no es fácilmente accesible. La que es accesible está en el subsuelo y está en esos sitios. Oportunidades de negocio. Y nos estamos encontrando frente a empresas que no están, por ejemplo, en ese club de grandes nombres se ha metido pues la que nos gestiona el agua en la laguna, la que nos gestiona el agua en Santa Cruz de Tenerife, y entonces está apareciendo SACIR, está haciendo Agua G o Agua de Cataluña o de Agua, que es lo mismo. Y están comprando enormes terrenos y tienen los problemas, y claro, curiosamente los indígenas tienen eso mucha más conciencia que nosotros, que hay verdaderos problemas por el control del agua en esos sitios, ¿no? Bueno, pero ahora entonces vamos a ver. Bueno, y todo esto, esta parte lo voy a ir haciendo rápido, pero otra oportunidad de negocio. ¿Y cómo hago yo que el agua sea más rentable? Metiéndolo en una botella de plástico, la cosa está evidente. Ahora estábamos en la cantina, botella de plástico. Yo soy a veces un poco sectario, muy sectario, y con algunas cosas muy intolerantes. Pero hoy tengo encima, me estoy eliminando una piedra en el riñón. Estoy aquí, en arenilla. Y fui a beber agua, pero me fui ahí bebí agua, pero de grifo. Y ya no pasó, el rollo de la botella me cabrea, ya es una mala leche. Y ahora voy a explicarle todo. Bueno, ustedes lo saben. Los disruptivos hormonales se saben, y no lo decimos nosotros. Lo saben ya, y la universidad, una de las universidades que más están trabajando es la Universidad de Granada, y en 29 marcas, las 29 marcas que más se venden en España, agua, en todas las marcas de agua, encontraron disruptivos hormonales que son normalmente sustancias solubles en grasa, en aceite, por lo tanto acumulativas. Ese es el problema que tiene el disruptivo hormonal. Lo que pasa es que beba agua, pero se van acumulando. Entonces el hígado, cuando pasa de los 40, te acerca a los 50, llegas a los 60, y ya empieza a haber una carga de disruptivo hormonal total. Es importante, todas las aguas que analizaron en la Universidad
de Granada, es una de las universidades que más están trabajando en ese sentido, encontraron disruptivos hormonales. No solo el famoso bifenol, que lo contienen todas las aguas, están embotelladas en plástico. El bifenol es un derivado cancerígeno demostrado, porque forma parte de la polimerización de hacer el plástico, sino disruptivos hormonales. Claro, la alternativa, evidentemente, la alternativa es utilizar el vidrio o utilizar el aluminio. Otro problema, pero ¿dónde compramos el agua? Lo compramos en Alcampo, lo compramos en Mercadona. Imagínense ustedes cargar con la botella de cristal, cambiarla, botella de plástico. Pero no solo el problema de la botella de plástico, el agua que se utiliza para beber, como hay un mal rollo, porque yo no lo voy a decir que el cloro es bueno, pero tampoco es tan malo como algunos pretenden, que es una historia, pueden decir, pero bueno, no me voy a meter en esa historia. El asunto es que el agua que se utiliza para vender, para consumir, es agua que utiliza una técnica tan simple como calentarla y cerrarla en caliente, es pasteurizada. Mientras el agua que nosotros bebemos tiene que estar clorada o sonificada o tratada a través de radiación ultravioleta o métodos combinados, ¿vale? Para quitarle las bacterias. Pero el agua que bebemos en botella, que lo sepan ustedes, algunos lo sabrán supongo, es simplemente pasteurizada. ¿Qué ocurre? Cuando yo abro la botella, la garantía de que aquello dentro no tiene gérmenes desaparece. Tengámoslo clarito. ¿Por qué? Porque no pasa nada, es muy difícil que yo tenga una botella o la abra ahora y se me... No, hombre, no, pero si me compro el garrafón de 8 litros y yo soy soltero y vivo solo y con 8 litros tengo para beber 8 días, el octavo día el agua esta es... ¿Entiendes? Es decir, a lo mejor dice, no busques la fuente de tu cagalera, de tu diarrea en otro sitio, ¿no? Mira tú lo que estás bebiendo. Y este chico que está aquí, que fue alumno mío, y nosotros hacemos análisis de agua diariamente, etcétera, etcétera, Alberto Rodríguez de Podemos y otros muchos que por aquí a veces aparecen, nosotros hacíamos análisis de agua diaria de las aguas de abasto de algunos sitios. Encontrábamos cosas muy feas como el fluoruro, pero nunca encontramos bacterias en las aguas de abasto. Jamás encontramos bacterias en las aguas de abasto. Y eso era un análisis diario de muchas, o sea, no uno, no, muchas, ¿me entiendes? En cambio, donde sí hemos encontrado problemas en las aguas embotelladas, cuando están abiertas. Hicimos una vez un experimento muy interesante. Teníamos un aparato que se llama un TOC, Total Organic Carbon, un aparato muy sensible, y cogimos 3 botellas, una de plástico y otra de vidrio, 2 de plástico y 2 de vidrio, 4 botellas. Entonces le llenamos con agua y destilada, un agua sin nada, agua para análisis, agua que no tiene absolutamente nada, prácticamente dióxido de carbono que coge el aire, ¿no? La llenamos, pusimos una de vidrio y una de plástico en la calle, para el sol, y una de vidrio y una de plástico fuera. Lo fuimos analizando durante varios días, hicimos una curva, y eso es un experimento que lo hacía yo a los pibes con cierta frecuencia, y vamos a empezar en un rollo y tal cual. Las aguas que se le ponen a la calle en plástico, que están dando, le da la luz, aunque estén cerradas, empiezan a aparecer niveles de carbono medible ya en stock. El hecho de que las aguas, el carbono no se le va, imagínense ustedes si lo que hay dentro del agua no fuera, dentro de la botella no fuera agua, si fuera aceite. ¿Entiendes? Y ahora nos están metiendo ya todo el aceite en plástico. ¿Por qué el agua no la venden en plástico? Volvemos a la historia, porque el negocio del agua hay que meter esa botella para transformar el negocio, ¿no? Para que sea cara. ¿Ok? Y encima en botellas cada vez más grandes para que la compremos en el supermercado. Yo, aquí no me llevan, pero yo siempre estoy con mi botellita de esa que me compré en Catlón, que yo puedo entonces las glándulas endocrinas, que son alteradas por el uso crónico. Pero repito, la mayoría de estas sustancias son liposolubles. A veces hay gente que se ponen en dieta y empiezan a eliminar una enorme cantidad empiezan a quemar, a hacer mucho deporte, empiezan a eliminar un montón de grasa y se empieza a aumentar enormemente en la sangre contenidos que estaban acumulados de este tipo, de alteraciones, de rollo. ¿Entiendes? O sea que hay una relación, pero todas estas son las historias que están ocurriendo y algunas personas dicen, no, es que yo nunca tuve tiroides y tal, no digo nada, pero que sí está claro que hay una relación entre los disruptores hormonales
quien quiera buscar esto es muy fácil en internet, pongan Universidad de Granada, disruptores hormonales, agua embotellada, y verán el trabajo. Bueno, el trabajo lo tienen que buscar en Science. Hay remesas, hay que pagarlo, pero bueno, yo lo he tenido aquí otras veces y ahora, con eso, todo, la típica cosa, uno es gordo y otro flaco, y sabemos que afecta a tu historia. Aquí he puesto ejemplo de todos los órganos que están afectados por esta historia. Entonces, ¿por qué se ha dejado de beber? Evidentemente porque somos frutos, desgraciadamente, de actividad mediática, y porque bebemos y porque joder, porque somos humanos, y porque la gente no se va a fiar de disruptivos sociales como yo. Como yo, me he enterado. Yo soy muy enterado, ¿no? Eso ya es la primera vez que diga. Si uno lo está pensando, no se preocupe, que ya lo sé. Le voy a poner una historia. 1000 litros, que es un metro cúbico de agua, ¿saben cuánto cuesta? Entre 40 céntimos a 60 céntimos de euro. O sea, el precio de 1000 litros de agua en el mercado. Después ya me ponen los impuestos municipales, todo lo que tú quieras, todo el vacilón, que si la depuración, por cierto, ¿no? Todo el mundo sabe que pagamos la depuración, el transporte, cero, el más caro, 0,60, 0,40, depende de la calidad. Si tiene mucho fluoruro, como el agua de Vergara, como no la pueden vender a los ayuntamientos, pues se la venden más barata. Si tiene menos sulfuro, menos fluoruro, pues entonces es más caro. Ok, pero eso es lo que cuesta. Entonces, si hacemos una simple, aquello de una regla de 3 que todo el mundo sabe, o sea que 1000 litros de agua cuesta esto, pues 1000 botellas cuesta a precio de 60 céntimos la botella. No creo que esté exagerando el precio, ¿no? O sea, obviamente, o sea, no hay, yo creo que no hay que decir mucho más. Y muchas de las personas, como en Sabasa y un montón de historias, mi hermano Saragini, que se murió mi madre y mi padre, y tenemos unas acciones de agua, ¿no? A mí es que me da no por el rollo del amor que tengo a los viejos, ¿no? Pero lo que me dan a mí, a lo mejor por 500 metros cúbicos de agua, que no me da ni para pagar la gasolina para ir a cobrar el rollo, si no me tiene que ir a ganar chico, la rotaba el rollo, ¿entiendes? Pero imagínense ustedes como ahora uno de los Acevedo, que tiene Sabasa, Sociedad del Valle de la Rotaja de Agua y tal y cual, está frito porque le declaren de interés salud el manantial de agua, que para la vida fue donde mi abuelo y los abuelos y todos los campesinos de la Valle de la Rotaja regaron la tarea, la agua de la tarea. Ahora le hago rollo, le tengo que meter la botella, claro. Entonces resulta, claro, el problema es por qué vengo todo esto. No, ahora no estoy hablando del agua, estoy hablando de la botella, que es lo que me preocupa. Ahora voy a decir algo que todo el mundo, afortunadamente ya todo el mundo, lo que voy a decir ahora sobra, pero hay que recordarlo, porque todo es una cosa, está todo relacionado. No sé si esto que va a salir, pero bueno. Esta es la pregunta. Necesitamos el agua embotellada. Vamos a hacer este pequeño error y vamos a pasarla rápido. Esto es ya en algunos lugares, como en Estados Unidos, hace mucho tiempo ya están en esta historia. Y mientras aquí todavía dice la mamá, le voy a dar a mi niña, que es pequeñita, ¿no? Le quito la teta y le voy a dar el agua de botella de entrada. Hay un montón de gente en Estados Unidos que es fuerte locura con eso. Porque el problema, la cronificación de un asunto, estamos haciendo desde niños, de tal manera que desde niños estamos dando disruptores hormonales. O sea, he querido traer esto porque resulta que esto es un rollo norteamericano que está en el fondo, ¿no? Bueno, entonces claro, aquí el asunto está y tal, estamos hablando de 26.000 millones de litros, son casi 26.000 millones de botellas de plástico, de las cuales el 36% terminan en la basura. Vamos a pasar esto porque yo creo, vamos a irlo pasando rápido porque simplemente
en dinero. Estos son negocios de tal calibre que ahora mismo, cuando nos empezamos a plantear si el problema de la cianobacteria, de la ciguatera, del plástico, de los peces, de los trompetines que están muriéndose en cantidad en esta última semana en toda la isla de Tenerife, de todos los gallos, tanto gallos morunos como el gallo chiquitito que se está muriendo justamente enfrente de un espacio natural que es Las Tejitas, en cantidad, que hoy esté cerrado y ayer en la playa de Bajamar y de La Punta. No es nada casual. Claro, y tampoco nosotros solo podemos resolver, pero es un problema global mundial. Y a mí esto me indica que sí sabemos, estamos en el buen camino, que esto es lo que hay que hacer. Pero no sabes, a veces deberíamos dedicar menos política y menos problemas y que si tú te tal, que si yo sí sigue, que tú tal, y empezar a tratar estos temas. Porque ahora no se trata de que no quería hablar de este rollo, no quería ver mi versión política sino de esto. A ver si pasó otro rápido. Ahora vamos a ver las botellas que cogemos. Entonces ahora surge el problema. ¿Qué botellas escogemos? Pues la mejor botella es la que no se coge, es decir, no cojamos botellas. Esa es la historia. Entonces ahora vamos a decir, el problema es, ¿qué problema tiene el agua de Tenerife? Ninguno que no se pueda resolver. Ninguno que no se pueda resolver. Si ustedes leen a Vieri Clavijo, murió en 1813, y cuando habla en su gran rollo sobre natura, resulta que hablaba de que Tenerife tenía unas magníficas aguas, unas magníficas fuentes, y Gran Canaria eran excelentes. Cuando yo era niño que iba a ver a los frigorinos y a toda esa historia en la Plaza del Príncipe, yo estaba en masa y veía aquella historia, decían que la mejor agua de España era la de Madrid y la de Santa Cruz, porque ahora resulta que el agua es mala. Claro, hay un problema que es el siguiente, y que tú dices, coño, el problema es la fluorosis. Claro que el problema es la fluorosis. Pero ¿por qué hay fluorosis en Tenerife? Porque la única fuente de agua donde se está sacando, la galería más importante de agua, se está sacando en Tenerife son las Vergara 1 y Vergara 2, que están los altos de la Guanchera. Y el agua en verano tiene más flúor que en invierno, sale con niveles altos de flúor. La razón es simplemente la geología, no es origen. El problema de la fluorosis no es por nuestro problema, es un problema de la geología. Hace 200.000 años una erupción volcánica con una fórmula con fluoruro de calcio, y eso al filtrarse el agua sale con flúor, ¿vale? Es un problema que hay, pero eso nunca fue un problema. Coño, que te poner los dientes amarillos, claro, pero el fluoruro de calcio en cantidades de 13 miligramos por cada litro es una tontería quitarlo. Si le quitamos 35 gramos de sal por cada litro en la desaladora, ¿cómo no va a costar tanto quitar 13 miligramos para bajarlo al que está autorizado, que es 1,5 miligramos? De hecho se quita. Hay 4 plantas que son del Cabildo que quitan el flúor. Preguntemos por qué todo el agua que llega a todo el norte de Tenerife por el Canal del Norte no está con flúor, no está desfluorizada, o sea, tiene niveles de fluoruro que están sobre 3-4 miligramos por litro. Nosotros hacíamos análisis del flúor, era total, que todo eso tiene flúor. Ese es el único problema que tiene. ¿Y por qué esos niveles? Porque se quieren. Simplemente porque se quieren. ¿Y por qué se quiere? No lo sé, pero yo podría sospechar que si el agua sigue teniendo fluoruro, el negocio que tienen en connivencia con un ayuntamiento como el Ayuntamiento de La Laguna, que le dice a los niños de los colegios le damos agua embotellada, y así nosotros vendemos un agua que según el Real Decreto 140/2003 ilegal, porque no se puede vender en España agua que tenga más de 1,5 miligramos de flúor por litro. A pesar que después nos hartamos de comer pasta de dientes y de todo utilizar, que tiene unos niveles de flúor que son miles de veces superior.
vamos, pero efectivamente el flúor no es bueno. Pero ¿por qué el agua no tiene los niveles mínimos? Pues yo pienso mal. Y cuanto más viejo, más mal pensado soy. Porque es un negocio de cojones para las embotelladoras de agua de Tenerife. Porque si no, no venderían agua. Porque el agua de Tenerife es excelente y la misma agua, si van al norte a lo que se llama el Ralejo, a Icoa el Alto, el Ralejo, la zona de tal y cual, donde están, saca el agua, la fuente, las galerías de agua, de las que nos vienen después. Pero las mismas, tienen el mismo asunto, una las trata para quitarle el flúor, las otras no. Digo, el otro problema es el siguiente. El problema del agua tiene el carajo. Esto es un gimnasio. El que voy con mi hijo todos los días. Me viene una botella de agua de 10 litros, 25 litros. Y para utilizar 25 litros, ahí hago los cálculos, imagínense, un litro necesita 8 vasos de 0,125 litros, de 125 centímetros cúbicos de plástico. Y se lo tira. Pero lo peor no es eso, creo que se ve la fotografía. A mí me vino un día el señor de allí, dice, no puede, porque fui con mi garrafa, yo bebo agua y cogí agua de allí, porque no tenía agua, y dice, no puedo utilizar esto por medida higiénica. Digo, ¿cuál es el problema? La medida higiénica es llenar yo mi vaso que yo me traiga de fuera para beberlo. Estos son pequeños detalles. Se me ocurre decirle, yo me niego, si usted me va a dar agua y me va a dar un vaso de desechable para cada vez que bebo agua, me niego, porque ¿dónde termina ese vaso? En el mar. No termina en otro sitio, sino en el mar. Voy a poner una cuestión que es de Greenpeace, por supuesto. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas, absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja, y la caja en un palé, y el palé en un contenedor, y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco. Y viajando la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? El asunto yo creo que es bastante sobre las palabras. Pero ahora ves una historia, hacemos temas conceptuales, mapas conceptuales, la guerra, produce migraciones, etcétera, etcétera, pero ¿alguna vez habíamos hecho el mapa conceptual que el agua se relaciona con el petróleo? Todo lo que estamos viendo es el caso de ejemplo, lo que yo quería llegar. Es decir, cuando hemos llegado aquí, nos hemos visto el año pasado, es que la enorme relación que se ha establecido frente a un negocio, el negocio minero, que ya saben que no hay petróleo y ahora resulta que hasta los anuncios de CEPSA salen parques eólicos y paneles solares, ¿no han visto? Los últimos anuncios que están poniendo, parques eólicos, el otro es que dice, pero ahora lo que tenemos que vincularlo es por otros caminos, ¿no? Es decir, estamos ahí y que es importante tenerlo en cuenta, por supuesto, lo tiene en cuenta miles de personas. Vamos ahora This relationship isn't working.
I'm breaking up with you. It's not me, it's you. I became dependent on you, and you were always there for me, even when I was at my worst. But you created a toxic environment, not just for me, but others too. You were suffocating me. We're just no longer compatible. Also, there's one more thing. I met someone else. I'm respected in public. I feel like I can breathe again. That's how I deserve to be treated. I have another option, and it's a healthy relationship. Pongo esto primero porque es de la ONU. ¿Me entiendes? Porque aquí todavía hay señores como el señor Balbuena de la seguridad y dice y medio ambiente de la isla, ¿no? Que dice que somos, porque yo soy al menos, yo creo que a todos los que estamos aquí, somos unos disruptivos sociales. Ese señor es, además de ser un ignorante, por cierto, es un elemento que no piensa muy bien lo que dice. Estamos hablando de algo que justamente está de acuerdo con lo que dice la mayoría de la gente. También lo pongo en homenaje, recuerdo a un amigo mío, se murió, el mejor naturalista que yo he conocido, que era Miguel Pizarro. De mar era el más que conocía, sacó un libro que no se lo han vuelto a editar, se llama Peces en Fuerteventura. Era un buzo excepcional, de esos buzos que cuando se suicidaba uno y lo tiraban a un pozo, en Fuerteventura tenía que ir a buscarlo porque era el único que sabía meterse. Miguel Pizarro, un tío cojonudo, fue diputado de Canarias, fue director general de pesca y los últimos años, y montó la cofradía de pescadores de Gran Tará, y los últimos años dejó de hablar con los meros que conocía y ir a pescar y tal y cual para sacar nazas de plástico y nazas de metálica porque tenemos llenado las playas. Pero Miguel Pizarro, por eso se lo digo, al final dijo, a ver tío, el buzo, y por eso cuando veo yo me emociono cuando veo a los pibes estos que van a las Teresitas, ¿no? Y sacan, ¿no? Los buzos y sacan 5 toneladas, es decir, que, joder, hay muchísimas cosas que hay que hacer, pero el es. Un inciso, yo pido un aplauso para ese tipo de personas. Miguel Pizarro tuvo un defecto, porque a lo mejor ahora, eso lo quiero decir, porque en su momento era de asamblea maorera y lo trataron y tal y igual, porque estaba igual. Miguel Pizarro montó una piscifactoría, la primera que hubo en Canarias, en La Lajita, y se suicidó porque resulta que no la podía pagar, porque una cosa que se llama la Vinter no le sacaba los pescados, que eran las doradas, que la tenía que mandar en hielo y tal y cual de la isla Canaria, porque cambiaron los rollos, el tan agobiado y tal y cual, perdía la casa, le quitaban la casa a la mujer, se mató. Lo de los microplásticos por otra razón, porque claro, el problema, evidentemente nadie es tonto, ¿sabes qué? El problema que tiene el plástico es, el plástico no se, dice que se puede reciclar, ¿no? Y que el plástico es ecológico, fíjense que un plástico es ecológico porque es degradable, pero se tarda 450 años, lo normal en degradarse, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho con el plástico? Pues la última no, están haciendo eso ya hace como 15 años. La última solución es la siguiente.
Si ustedes compran cemento y compran de la marca Weber o compran de otro cemento, los buenos, oye, tengo un cemento de puta madre porque resulta que es impermeable. ¿Qué hacen? Te cogen el plástico, todos los residuos lo hacen muy finito y lo meten en cemento y hacen materiales de construcción. Entonces tampoco una de las maneras es mandar el plástico a todo el mundo en forma de materiales de construcción o de cementos. Pero ahí no termina la historia. Si cogemos el plástico y lo hacemos más finito todavía, resulta que sustituimos el bicarbonato de los dientes, porque dicen que el plástico es hipoalérgico. Entonces cuando nos lavamos los dientes estamos utilizando microplástico. Evidentemente después, no sé si hay alguien que se lo traga o lo tira tal, todos lo tiramos del lavabo, terminan al mar. Y si quiero tener un exfoliante porque me salió una mancha de chaca, microplástico, entonces resulta que se ha descubierto en un producto que es muy difícil de eliminar, que se puede reutilizar, pero no aquello de reciclar, reutilizar, reducir, sino no, molerlo. Porque nosotros siempre hemos querido de pequeñito que la mierda, si la hacemos chiquitita, la diluimos y la escondemos debajo y no se nota. Pero el problema es que lo que le damos una enorme potencialidad a la mierda en algo mucho más grave, porque empieza a formar parte de la cadena biótica. No solo la de los peces, Yo vivo en Fuerteventura mucho tiempo y voy a Fuerteventura, tengo un amigo que lo estaba comentando, que es un señor, que es Juan Miguel Torres, hombre que ha trabajado en la FAO, es un doctor en edafología. Mi hermano también lo conoce, fue compañero del colegio en Gran Tarajal. Y Juan Miguel Torres me lleva por los campos, él nota tal igual, y entonces cada vez que hay una vaca, en Fuerteventura pues han dicho que las cabras no pueden estar porque es no bueno para la salud, a pesar de que las cabras muertas son las que están permitiendo que el guirre vuelva otra vez a aparecer. Los guirres desaparecieron cuando desapareció la ganadería, entonces bueno, entonces algunos notan, oye, tiene una cabra y no hay gente por allí tal igual, la dejan para que vengan los guirres. No hay cabra que al abrirla no esté lleno de plástico por dentro, toda la cabra. Por lo tanto, no estoy diciendo que no tomamos leche de cabra ni queso de cabra, pero bueno, ¿entienden lo que digo? Y esto ocurre con todo, porque el plástico ya empieza a formar parte de nuestra alimentación. Claro, Dios no sabía que existían los microplásticos cuando nos creó a su imagen y semejanza en 7 días y toda esta historia. Saber no hubiera hecho un estómago que tuviera, ¿no? Pues la otras asas, pero no las enzimas normales, sino la plasticotasa o lo que sea, que pudiéramos digerir el plástico como las cabras, pero nosotros no lo tenemos. Bueno, voy a seguir con el rollo porque ya tenemos esto y ahora pongo fotografía, ya todo esto ya, o sea, hay cosas que ya están un poco pasadas, pero bueno, tal igual, porque pongo fotografías que son de Azores y de Canarias, porque hay un proyecto que da dinero, los proyectos están asociados a la red Natura 2000, da mucho dinero y hay que justificar la cantidad de pasta que le está entrando mucha a esta gente, ¿no? Y entonces empiezan a ver los problemas que hay. Sacan fotografías y nos dicen, es decir, que estas fotografías son de por aquí, Algunas son debido a otra persona que también no vamos a empezar a aplaudir todo, que es Pascual Calagüí, que lleva años luchando él solito en el norte de Gran Canaria, luchando contra todos los pájaros y todo lo que hay, que está muriendo por el problema con los plásticos, ¿no? Pero ya no las microplásticos, sino los plásticos grandes que los matan, ¿no? Estos son escenas dantescas, miren esto aquí dentro, esto es lo que hay. El que no se lo crea es que simplemente porque nunca han abierto un pájaro, no han cogido una gaviota y le han cortado el buche, o cojan una cabra y miren como lo que hay por dentro y verán ustedes lo que hay. Estos son las latas de cerveza, lo de fuera, ¿no? Y que las ahoga. También vemos que hay hierro, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que también está ahí, ¿no? Todo lo que hay, ¿no? Porque el mar, como saben ustedes, es el PIX el nuevo PIX, ¿no? Simplemente lo pongo porque miren dónde está hecho esto, ¿no? Yo soy de proyectos en las horas, un proyecto en Macaronesia, en el que aquí también Canarias contribuye, ¿no? Esto, mi amiga Maika Valle, es la autora de este film, es una pena porque ella esta mañana te da cuenta,
Gran Tarajal. Voy a hacer un pequeño inciso. El año pasado, cuando estuvimos con lo de las microalgas, cuando salimos, cuando el grupo, todos ustedes que lucharon, sacaron muchísima gente. Yo no sé si era 30.000, pero yo creo que sí la había, la manifestación, y que la gente concienzó, la gente dice que no nos tomen el pelo, que era lo que hay. ¿Se acuerdan que habíamos pocos y nos atrevíamos a decir que había una relación entre los vertidos y aquellos, y nos tomaban loco? Uno de estos es Jesús Cisneros, profesor de la Universidad de Las Palmas. Jesús Cisneros es el que al final, cuando las tienen maduras, lo llamaron para resolver el problema de Gran Tarajal. Jesús Cisneros lleva 8 meses intentando sacar los miles y miles y miles de petróleo que hay allí, que han jodido Gran Tarajal para muchos años. Que enfrente de Gran Tarajal hay el mejor cebadal, aunque ahora no lo voy a poner porque no es cuestión de explicarlo, pero el cebadal empieza mucho más arriba, que empieza en la punta de la Antallada, que es donde gira, que está en el sitio ese que todo el mundo sabe, está más cerca de África. Ahí empieza el gran cebadal que llega hasta la punta del Griego, que es la punta de Jandía, todo eso. Aunque en los papeles aparece el gran cebadal justamente al lado derecho del barranco de Agando, en Gran Tarajal, porque ahí es donde quieren poner el muelle de Granadilla en Fuerteventura, donde quieren poner la central de ciclo combinado y la planta de gas licuado. Y el problema es ese. Y entonces ahora mismo hay un alcalde, que es el señor Lloret, que dice, entonces se han cambiado, han desplazado el asunto, han cambiado, no el PIO, pero sí han cambiado lo que era la zona SEC, el documento de protección de toda Canarias, y está todo trasladado. Después, si hay tiempo, eso después. Bueno, voy a poner un par de cositas, simplemente porque no voy a poner, estos son los documentos que hablan de toda la historia, pero voy a ver si ustedes, yo, no sé si me estoy pasando de pesado, ¿no? Y después, si hay tiempo y la gente quiere, hablamos. Esto es un documento, estos son documentos todos canarios, ¿no? Bien, vigencia. Vemos aquí, y voy a ir un poco, solo para que vean una historia. ¿Lo ven? Esto lo ven bien, aquí más o menos. Voy a ver si, voy a ver si lo consigo. No sé si esto lo... Más o menos aquí. Ven ese mapa. Ahí están los cebadales. Zona donde unos biólogos determinados, curiosamente, que ahí el señor Machado, hace 2 días, el señor Machado y el señor Navido le emitieron. Yo me alegro. Bien. Yo de lo que tenía, pero él también fue parte de estos documentos. No es una crítica, yo no lo respeto mucho. Para mí era un héroe cuando era chico, veía aquellas películas de la Natura de Canarias, aquellos vídeos que se magníficos, fue una decepción. Pero escuchen esta historia, ¿no? Miren aquí una cuestión, porque es que somos todos. Imagínense ustedes que se hacen documentos, pero siempre ya con intereses creados, como decía Jacinto Benavente. Dice, yo hago un documento, pero sé lo que hago y dónde lo hago, ¿no? O sea, me hago un documento que defiendo, entonces me busco a un biólogo que me va a hacer el certificado, me va a firmar el plan de impacto ambiental, y dicen los biólogos que el cebadal que hay, por ejemplo, miren aquí, en la zona esta de protección, no sale donde sabemos todo el mundo que estaban los cebadales, que es casi el rollo de Arico, por eso estaba todo Granadilla solo, sale después. Claro que se fue, ¿se acuerdan que modificaron toda la historia para que los cebadales de ahí, porque el cebadal y los lugares de interés comunitario, resulta que son niveles de protección europeos, no lo podemos cambiar aquí, ni siquiera en España. Pero yo te hago el documento, me meto en un proyecto que es el Natura 2000, donde todos los países de Europa se ponen de acuerdo, ahora vemos el anagrama, y entonces pero Canarias tiene los técnicos, y evidentemente ¿quién se va a cuestionar? ¿Quién va a decir que por ejemplo, bueno, yo no quiero llamar corruptos a los biólogos, pero porque hay algunos que firman cosas que es un truco? Entonces es curioso, porque si vamos ahí, esto lo conocemos, es curioso, miren aquí solo en la parte de Antequera, ¿no? El pedacito ese, bueno, ahí está, pero el resto de la isla, olvídense. Pero vamos a ver sitios que son bastante más significativos. Aquí en Fuerteventura, miren, es que no sé, aquí no se ven grandes, si pudiera verse grandes, ¿sabe dónde empieza? Justamente donde termina el barranco de Agando.
Y el proyecto que quieren hacer es meter la central para licuación de gas y el muelle de gas ahí. Pero siempre, todo el mundo sabe, y los que son de pesca y lo conocen, saben que los pueblos, los puertos actuales, que no miran a los, o sea, no los abrigos, los históricos, primero eran zona pesquera. Y eran zona pesquera porque cerca había pesca. Nadie va a hacer una zona pesquera y me tengo que gastar 20 o 30 euros solo en gasoil para a lo mejor traerme 10 kilos de vieja. ¿Entiendes? Entonces siempre. Entonces primero fueron zona pesquera, refugio pesquero, después fueron puertos y ahora son grandes puertos con otro interés. Entonces estas zonas pesqueras como Gran Tarajal resulta que lo ponen ahí, pero miren dónde lo terminan. ¿Ven eso? Y lo terminan allí. ¿Y coño? ¿Y por qué lo terminan ahí? Si resulta que lo terminan aquí en esta parte, que es la parte del único puerto. Hay dos puertos en Jandía, pesqueros. El antiguo de Morrojable, que era la capital, y otro que se llama Puerto de la Cruz. Que además un puerto que era, como era una zona especial, no podían poner ni cable, y tiene un molino enorme, lo tienen oxidado, un molino ahí, Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz está casi aquí, casi en la punta del PCB. ¿Y por qué eso no está protegido? Porque resulta que el sitio más rico de Canarias, que es Lopezán, después de UNELPE, después de DISA, es el dueño, desde aquí, vaya, a los mapas. Y si vamos a ver todos los mapas, nos damos cuenta, sí, ahí está, yo tengo la cartografía, uno puede, este proyecto es increíble. Es increíble, muy. O sea, es que la gente que alguna vez se ha metido y sabe dónde hay cebas, sabe dónde está la cebas. Mira una cosa curiosa, porque algunos tienen hasta curioso, en esta parte de Las Palmas, fíjate, no la isleta, obviamente, en el norte tienen un marco, tienen un arrecife coralino magnífico, una de las playas más bonitas del mundo, ¿no? Las Canteras, un arrecife magnífico, hecho polvo, no podía, eso tenía que proteger como fuera, evidentemente. Y por el otro lado, sabemos que está completamente jodido, la playa de la Caravanera, ¿verdad? Y como el puerto no lo pueden quitar, y dicen, bueno, vamos a hacer. ¿Pero qué quitaron? ¿Qué han hecho? ¿Qué han limitado? Algo interesante, ahí estaba la base naval. Y a cambio de limitar el uso, el ayuntamiento consiguió una buena prebenda para recuperar algo. Yo me alegro, pero quiero que las cosas están hechas, es decir, aquello de los intereses creados. Me saco la ley con futuro. Para esto ahí sí que no existe el rollo, aquello que decían de los planes quinquenales de los soviéticos, ¿no? Que era, no, esto tiene que ser, la política se tiene que fiar como la economía en función de las oscilaciones de la venta y de la compra, ¿no? El rollo tienen las cosas bastante previstas y ahora no empiezan a surgir historias. Todo esto está en la carta. Cuando llegamos aquí dicen, no, aquí no lo podemos hacer porque eso está en un espacio natural, pero aquí sí porque no es espacio natural y no está metiéndolo todo, ¿no? El mapa es alucinante. Lo más curioso, repito, que hacemos todo esto y entonces miren aquí todas las estrellitas, ¿no? Las estrellitas indican un proyecto europeo del que está metido de la isla de Corfú, todas las islas de tal, las islas Azores, Madeira, todos los archipiélagos, tal, y todo eso. Han cambiado las normas, hacen las historias antes de que salgan, es decir, ya tenemos y se agarran a documentos donde hay una responsabilidad. Lo que yo me quiero referir es que a veces hay un problema con aquellos científicos que dicen que lo son porque tienen un título, pero pasan de tener consideración con la tierra que quieren. Por eso me encanta el nombre de Asociación Defensores, Asamblea de Nuestra Tierra. Defensa, porque eso es lo que hay, ¿no? Y yo, al menos por lo que yo creo que voy a seguir, vamos a intentar esto más largo que un metal, pero ahora vamos a pasar a la historia. Todos conocemos toda esta historia, no voy a repetir lo que hay. Es curioso, solo quiero decir una historia porque cuando yo empecé con este movido me trataron como un toalete. Yo soy un químico analítico, no soy biólogo. Pero de química analítica sé algo y he hecho muchos análisis. Sé lo que es la química analítica y sé medir fósforo. Y las aguas de Canarias tienen fósforo, pero la de Tenerife al lado de la costa tiene una cantidad enorme de fósforo que cuando sales un poco tiene menos. Yo no sabía el asunto y fue de tu dinero que me explicó la historia. Ahora vamos a ver un poquito porque eso sí es algo importante que tener en cuenta con nosotros, sobre todo las historias futuras. Lo que sí sé es que para que surgieran las cianobacterias, vamos a ver toda esta historia. Vamos a empezar a ver toda esta cuestión.
cada tinerfeño, saben que estos son datos, no los sacamos nosotros de las cifras oficiales. Gastamos 182 litros de agua al día. No, 182, si yo apenas me ducho y no bebo casi nada. Que tenemos, estamos hablando de aguas que no se utilizan en la agricultura, porque sabemos que el mayor consumidor de agua es la agricultura y además el mayor contaminante, y perdonen porque las cosas es tal, la cantidad de fósforo debido a la fertilización que está llegando al mar a través de nuestra red de diques y que se va, eso es enorme, ¿no? Por eso es una de las historias. Pero bueno, estamos hablando ahora de las aguas urbanas, ¿no? Esto es lo que hay. Primer asunto, 58 litros, 44 van a la depuradora. 58 litros van al Pozo Negro. Ayer estaba yo, fui, saqué una fotografía para metérsela aquí. Yo si le cuento que esta mañana me levanté y se me rompió el ordenador y ayer fui a sacar una fotografía de una galería. Fuimos a la Rambla de Castro y quería ver unos rollos y fui a mi amiga para que vieran el agua. La Rambla de Castro, todo el mundo sabe dónde está, ¿no? La Rambla de Castro, vinieron los ingleses y ya tenemos una planicie magnífica y tenemos debajo una cantidad de agua. ¿Por qué el agua está debajo? Porque el agua pesa. El natural pensaba que el agua estaba abajo, estaba al lado del mar y se filtraba. El agua pesa. Entonces las mejores galerías siempre han estado debajo del agua. Por eso se puso la primera central eléctrica de Canarias, se puso en el Ralejo para darle electricidad y bombear el agua. Los ingleses, como el negocio del plátano, se montan a traer la electricidad, por eso UNELCO era una empresa inglesa que se pone en Canarias, y empiezan a subir. El agua siempre está, las mejores galerías, los sitios normales están al lado del mar. Si van a Mesa del Mar y van desde el PRI, van al mar, ven ahí la galería, todo eso lo ven ahí, esto total, ¿no? Las galerías de altura, excepto las de Vergara, que es por otra razón, porque es el Valle Ucampia, están abajo. Bueno, lo más curioso es que yo le decía a Maika, señor, fuerte caudal de agua, le dice, este agua viene del Teide. ¿Qué pasará con el agua de todos los pozos negros que están en la Florida, que están en la Rotava, que están en el Ralejo, que están en la Corroborana? ¿A dónde sale ese agua? Es decir, un tercio, 182, 60, ¿no? Un tercio del agua que nosotros consumimos y que mal consumimos la tiramos directamente a la acuífero. Cuidadito. ¿Qué hacer? Si alguien quiere ser político, las cosas tan simples. ¿Qué hacemos? Claro, hombre, pues por lo pronto poner, ¿no?, redes acometidas. Pero ¿qué pasa si yo tengo una casa en una finca? Cuando yo era chico, madre, era gente agrícola, y la gente, o yo mismo en la Mercedes, el primer año no tenía, o sea, la red de acometida de la Mercedes tiene unos 10 años por ahí, o 15, ¿no? No más. Entonces cuando yo era chico, había un señor que era el que hacía el Pozo Negro. ¿Quién era el que hacía el Pozo Negro? No, llama a fulanito, que es el que sabe encontrar el volcán. Porque el Pozo Negro bien hecho era aquel que nunca había que llamar a vaciarlo. El que era poroso. El que estaba sobre el dique. Por lo tanto, la mayoría de los pozos negros bien hechos, toda la mierda se va al subsuelo. ¿Vale? Es así. ¿Qué hay que hacer, hombre? Por lo pronto, oye, hazme un pozo negro, ya que te estoy cobrando, ya que te cobro la depuración, impermeabilízalo, que la depuración me encargo yo de traerte a la Cuba. Son políticas que se pueden hacer. No hace falta hacer redes de miles y de miles de tuberías que cuestan miles de millones de euros para que unos tíos vengan de fuera a mamarse un montón de dinero y nada, es fácil. Tú lo impermeabilizas y cuando te lo lleno te lo vacío yo, ¿verdad? Porque para eso lo pagan. Esas son políticas que se pueden hacer, no hace falta mucho genio. Y estamos hablando de un tercio de toda el agua de Tenerife. Un tercio. Segundo asunto. 80, vamos al EDA, 44 va al EDA. Sí, pero en el EDA, aquí en todas las EDA de Tenerife, solo se hace el tratamiento primario y el tratamiento secundario. El tratamiento primario es decantarlo, o sea, pasarlo primero con una criba, le quito la cabeza de perro, de ratones, de los condones y tal, no, nada, eso se llama pretratamiento. Después de decantarlo, lo meto en un depósito y cae por peso. Y después hay unas bacterias que comen materia orgánica si le doy oxígeno. Le meto oxígeno, se las come, entonces ya le quito la materia orgánica. El agua sale sin materia orgánica, sin caca, pero el agua sale con todas las sales minerales, sale con todo el fosfato.
Y el fosfato es el problema de las cianobacterias, el fósforo. No lo entiendo. Lo voy a demostrar a ver si tengo tiempo, si lo quiero. El problema es el fosfato. Entonces, cuando aquí se echa el agua, pero si ese agua que está depurada la seguimos echando sin el tratamiento terciario, bien, está mejor, porque no salen espumas. De año hemos tenido las espumas en verano. Si ustedes cogen agua solo, la vida, nunca le saldrá un merengue. Pero si le ponen un poquito de materia orgánica y la agitan, le sale espuma, ¿no? Pues lo mismo ocurre en invierno. Y además, si la temperatura es baja, le sale más espuma. Es decir, en invierno, cuando el agua es fría y cuando el mar da lata, sale espuma, porque hay materia orgánica. En verano, cuando la mar está tranquila, ¿ok? Y hay poca materia orgánica, no interesa, por lo contrario, y hay materia inorgánica, y encima hay radiación, y hay fósforo, lo que salen son cianobacterias. Ahora veremos, los datos no los digo yo, pero hay gente que sabe de esto muchísimo. Esto se puede reciclar, yo no voy a meterme en eso, pero el agua de Leda se podría reciclar, que no se hace. ¿Por qué no sé? ¿Por qué creen ustedes que no se recicla el agua de Tenerife? Igual a la boca le digo lo que había debajo. Vale, volvemos al principio, porque el agua en Canarias es privada. Aquí solo es pública la Dula, la de Barranco. ¿Ustedes saben? La que yo voy con el sacho y cuando llueve mucho me la meto para mi casa. Esa es la única pública. Pero la debajo de la tierra y de la galería es privada. Por lo tanto, ¿cómo voy a decirle yo a Acevedo, se lo voy a decir a los hermanos Quintero, se lo voy a decir a tal que yo voy a meterle tanta agua como la que sacan ellos de las galerías, se las voy a meter? Porque claro, dice, señor, macho, entonces los 40 euros que han hecho, decirle a todos los agricultores que el agua de la depuración es una mierda. Que el agua, claro, si tú no me la afinas, pero el proceso de afinamiento, es decir, quitarle las sales, que es el proceso terciario, y venderla, da dinero. Por lo menos, no es costoso. Y llevaría una enorme cantidad, y si hacemos un cálculo muy fácil, si yo de 100 las reciclo, el precio del agua de 40 pasaría a 20, ¿o no? Llevaría la sal en el suelo. La sal, efectivamente. De hecho, voy a decir, ahora me recuerdo, otro de los grandes proyectos, pues Jesús Cisneros es un tío cojonudo. Yo, sal, bueno, palma. Y lo que está haciendo con la agua depurada, está poniendo a los pozos, que en su momento jodieron todo, porque los pozos son todavía, pero las galerías no son malas, hablando, en cambio, pues la galería realmente saca el agua que llueve, pero los pozos sí son horribles. Jesús Cisneros lo está haciendo con la agua depurada, se la están metiendo en los pozos, cuyos niveles de sal están llegando en Gran Canaria a 9 gramos litro, el mar tiene 35. En Gran Canaria, si tienes un pozo de 2 gramos litros, te da, señor, menudo chollo. Y la están metiendo para hacer eso, para rebajar los contenidos salinos, porque como llenemos de sal del agua, pues entonces podrán pasar siglos, o estamos abocados a ser como el desierto de Australia, ¿no? Bueno, vamos a ver esto yo supongo que todo el mundo lo habrá visto, pero yo no sé si vale la pena, me da miedo ver esto, ¿no? Bueno, se puede recargar el acuífero, se puede reciclar y tal. Se puede tirar al mar si hay excedente. Tú imagínate incluso decir, bueno, no, yo no lo voy a poder, porque es verdad, tío, muchas agricultoras aquí en su momento, porque también, tío, compras o lo que sea, o si no se trata de competir, ¿no? Oye, hay gente que gastaron su dinero, ¿no? Incluso cuando la agricultura era algo del monocultivo, no de lo que es ahora, no del monocultivo, del pequeño territorio, no sé cómo se llama eso, del microcultivo, ¿no? Del huerto, ¿no? Del minifundio. Vale. El problema es otro. El asunto es, ahora vamos a ver el flúor, que lo quiero decir porque es uno de los asuntos, otro asunto que nos ocurre, y sobre todo en el norte de Tenerife, particularmente en la laguna. Un problema enorme. El problema del flúor, como ya le dije antes, el flúor es un problema. Lo dice la ley, ya por eso es ilegal vender agua que tenga más de 1,5. El flúor se podría resolver. ¿Qué hace el ayuntamiento de La Laguna? Algo que en la época de Franco no se atrevieron a hacer en Tenerife. Fíjense lo que digo.
porque durante hasta 1972, creo que fue, 73, estaba prohibido, no se cogía agua de pozo de Anaga. En masa no compraba agua, estaba prohibido los pozos en Anaga. ¿Por qué? Porque los pozos de Anaga son los que en momentos de estrés como el que hubo el año pasado, en el que no apareció el alisio, afortunadamente este año, yo que vivo en Anaga y visito, no digo a diario, pero sí casi a diario, el monte encima de mi casa, el año pasado, si ustedes ahora suben en agosto al monte, está mojado. Está mojado, cuando más agua hay es en agosto. Pero el año pasado no hubo agosto con agua, no hubo alisio, y entonces las plantas tienen que agarrar el poco agua que hay en el subsuelo, porque la zona de Anaga es muy poco porosa, es muy pequeño. ¿Qué se está haciendo? Como había el problema del flúor, resulta que están sacando agua de Anaga para mezclarla con el agua que viene del Canal del Norte, de Vergara, y reducir los niveles de flúor, porque le sale más barato, aunque se jodan, la laurisilva, que tratarla, que ponerle una planta de tratamiento, o que ensalar agua, que para eso tenemos molinos y tenemos tecnología. Entonces el problema es el siguiente: el problema es que no podemos sacar los pozos, agua de los pozos, porque el agua de los pozos, pero no lo digo yo, resulta que en el año 2000 hay una directiva europea de no sacar agua en toda Europa del subsuelo, porque se sabe que el agua del subsuelo, cuando la sacaron, ha empezado a haber los mayores desastres. Y en cambio, en los últimos años, cuando más agua del subsuelo, no de galerías, sino de pozos estamos haciendo. En Tenerife antes no había pozos. Los que somos puretos sabemos que cuando éramos chicos, aquí no había, eso era raro, lo que habían eran galerías, pero pozos no. Ahora cada día lo que más hay es pozos. El pozo de las canteras, el pozo de Pedro Álvarez, el pozo de Luis, los pozos, el pozo que llegan hacia la montaña del aire. O sea, están sacando una enorme cantidad de agua que es el que está en agua del subsuelo de Anaga. Y el subsuelo de Anaga, y lo mismo están haciendo en la parte de Tenerife. No me quiero, yo voy a ir cortando porque me parece que ya me estoy alargando. Estas fotografías son películas, supongo que la habrán visto. Como hemos dicho, el fósforo ya es el asunto. El EDA el pozo negro, y ahora vamos a ver las aguas se resuelven. Esto es un poco largo, las aguas se tratan o se tiran, entonces la ley te permite eso. Está la depuración y la dilución. La ley te lo permite, por lo tanto no crean ustedes que no, que la ley lo permite. Igual que el Real Decreto 140/2003, que me regula la calidad de la agua de abasto público, me permite que haya agua hasta 2.500 microsiemens centímetros menos 1. O sea, agua esa que se lo da un pescado y se muere de salado, se queda como eso, porque uno hago unos niveles enormes. 2.500 lo que permite la ley. ¿Por qué? Porque la ley se hizo para que en toda España hubieran agua de abasto, y entonces había un problema en Almería y en Tarragona, porque no podían conseguirlo. O sea, la ley está pensada para poder, o sea, antes la ley anterior te decía que la salinidad del agua tenía que ser en España menor. Empieza con ciertos pescados que te pusieron y decían así, pues ya lo que te puede ocurrir. Bueno, voy a ver cómo está el ambiente. Lo digo, esto era simplemente en los 125 metros que tiene, está roto por todos los sitios. Y voy a ver una historia. Fíjense que solo se ven fulas, se ven castañetas, se ven poca cosa, las alemas que están en donde hay siempre mierda y tal. Voy a avanzar un momentito para que vean algo. Aquí está la madre, voy a hablar de la cenobaquería, aquí está la madre del cordero. Vamos a ver una historia. La corriente nuestra es del norte, y en el norte ocurren, hay una cosa que se llama las corrientes Forcarman, que lo mismo es una cuestión de hidrodinámica elemental. El agua llega y encuentra un obstáculo. Hay dos tipos de obstáculos, uno redondo. Cuando llega el agua que viene de arriba de la corriente, ocurre una cosa muy interesante. Que ven esto es un remolino, esto es una borrasca, está girando en el sentido
¿ok? En sentido antihorario, ¿ok? Y después tal. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando eso ocurre se produce una baja presión, y entonces produce un upwelling, sube material frío, agua fría, lleno de nutrientes, y entonces fíjense, todo esto se llena de peces, pero eso no es siempre, eso ocurre cada 3 días, después desaparece. Y los pescadores saben que se pesca en Gran Canaria, en esa zona, entonces, hoy pesco, mañana pesco, y después ya no pesco. ¿Qué ocurre? Que cuando pesca, imagínense ustedes, ahí, aunque entre cianobacterias, hay una enorme cantidad de vida, no pasa nada, han estado siempre. Pero las aguas de Tenerife, las aguas del norte, de Lanzarote, que no tiene nada que ver con Fuerteventura, las aguas de La Palma, del Hierro, esto que ven ustedes es la cantidad de materia orgánica, de clorofila. Entonces las aguas de Tenerife son enormemente pobres, y es lo que decía justamente el director del Instituto Canario de Algas, que el problema de Canarias es que no, las cianobacterias solo nacen en agua pobre porque se alimentan del aire, tienen nitrogenasa, tienen clorofila, son capaces de fabricar proteínas del nitrógeno atmosférico y fabricar hidratos de carbono a través del dióxido y del agua. Por lo tanto, ¿para qué quieren materia orgánica? Ellos quieren materia orgánica, pero lo que necesitan es nitrógeno, lo que necesitan es fósforo y hierro. Lo quiero decir porque las Islas Canarias son muy pobres, iguales que la del océano, el centro del océano Atlántico. Una mentira me dicen que no, pero vamos a seguir con esta historia. Las aguas, debido a esta corriente, están girando de tal manera que el caudal, cuando llegan las aguas, no salen inmediatamente. Es como nosotros la respiración, hombre. Yo respiro, lo suelto, pero no es inmediato. Queda un ratito vivo y lo suelto. Eso se llama fenómeno de disipación, disipativo, de entropía disipativa. Por lo tanto, cuando yo tengo mi emisario y lo echo aquí, esto es un exagerado, evidentemente, esto lo hice yo, lo echo aquí, el agua no se diluye, no se produce el fenómeno de la dilución, que es lo que está autorizado. ¿Entienden la historia? El emisario tendría que llegar hasta aquí. Es la historia. Pero sabemos que si ponemos emisarios hasta ahí, están todos rotos. Por lo tanto, aunque lo pusiéramos, aunque nos gastáramos poniendo emisarios de más de 1000 metros, no tendríamos el problema. Reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. La velocidad es enorme, vamos. Esto es en tiempo real, como un barrido electrónico en tiempo real. Esta es la velocidad con que cualquier bacteria, incluida las cianobacterias, son bacterias normales, las bacterias que tienen una serie de pigmentos que son termitas, y hay bacterias que son heterótrofas, que necesitan otros. Las bacterias comen solo, pero siempre necesitan nitrógeno, fósforo, níquel, manganeso. Eso no nos olvidemos, o sea que no queríamos ustedes que tal. Esa es la velocidad. Pero vamos a ver ahora a una historia que quiero, porque es lo último. No voy a poner las películas sobre microalgas y toda esta historia, porque ya ustedes conocen esta fotografía, la sacamos, esto está hecho con un microscopio, todo el mundo lo conoce, estamos acostumbrados, pero todos no lo conocen tanto. Y creo que vean algo que es fundamental, que es donde yo digo a veces, mira, vamos a ver, no se trata de tener fotos, se trata de concentraciones, y se trata de ser un poquito serio. Miren aquí los rollos. Estamos hablando de la intensidad de la luz. ¿Por qué la intensidad de la luz? Porque la intensidad de la luz está asociada a una de las cosas que no deberíamos llamar luz, pero lo es, la radiación ultravioleta. No habla solo de la temperatura efectivamente por encima de 22 grados, estos fenómenos son los mejores. Pero miren ustedes cosas curiosas. Miren aquí, hierro, fósforo. Cuando mayor es el fósforo, mayor es el cociente, ¿no? Mucho más chico dividir por 100 que dividir por 4, ¿no? Si ustedes se fijan en la relación, por ejemplo, níquel-fósforo, 0,23, son muy pequeñitos, ¿ves? ¿Entienden? Pero en cambio, la concentración hierro de fósforo, aunque tenga concentraciones altas de fósforo, sigue teniendo valores altos si tiene concentraciones altas de hierro. Y algo que ocurre aquí, ocurre también en las Azores, es que nuestras tierras las lavas son magnéticas.
¿O no han ido ustedes con un imán a la playa y se le llena de arena? Si encima traemos barcazas de este río. Y la relación es fundamental. Pero estamos hablando de esas relaciones y tal. Y entonces fíjense, pero que además hay relaciones propicias que vienen no solo con la temperatura, sino miren dónde el índice es mayor y tenemos valores altísimos en esta gama. Curioso, aquí 17, cuando tenemos unos niveles altísimos entre 470 y 370 de intensidad luminosa. Justamente los días, no que haya calima, sino los días que hay más radiación ultravioleta. Y he hecho el asunto de coger los días que salieron el año pasado la calima. A mí me estuvieron llegando enorme cantidad de datos sobre macrobacterias y me iba al observatorio del TEIE y sacaba la radiación ultravioleta. Y hay un paralelismo. ¿Por qué? Porque la radiación ultravioleta, entre otras cosas, libera el fósforo de los fosfolípidos y de los fosfatos. Lo libera. Porque las bacterias necesitan fósforo libre, no comen huevo, comen fósforo inorgánico. El huevo tiene fosfolípido, pero eso no es lo que comen las bacterias, comen fósforo inorgánico. Bueno, perdonen, ya terminé, yo lo siento. Solo quiero decir una cosa porque esto ya sé la que me espera. Como yo sé lo que me espera, digo toda esta historia, voy a poner aquí. La ciguatera, solo quiero poner esto, simplemente para que lo vean, y si no, ya cuando diga. Era simplemente para que vieran el archivo científico donde dicen que hay una relación inmediata entre la ciguatera y la especie que a nosotros el año pasado nos invadió. Quiero que le diga una cosa, en el año 2011 hubo un problema también de cianobacterias en Lanzarote. Al año siguiente se dieron un montón de casos de ciguatera en Lanzarote. Vayan al gobierno de Canarias, que solo tiene los datos hasta el 2016, porque no han puesto los datos del 2017, 2018, no han puesto los datos, solo tienen hasta los 2016. Cada vez que ha habido datos de ciguatera, datos de emergencia de este tipo de cianobacterias, que algunas dicen son la normativa te dice lo que dice, que solo son las bacterias que tienen dos flagelos, pero las cianobacterias, dice el informe, porque está hecho en Nueva Caledonia y se ha investigado, producen también ciguatera. Oiga, gracias, perdonen. Y a mí no me ha quedado claro la importancia que pudiera tener los cebadales en nuestros litorales, en nuestras playas. O sea, a mí me gustaría someramente que vamos, convencerme yo, irme para casa teniendo en cuenta. Mira, si aquí hubiera peces y hubiera vida, no habría lo que se llama habría una competencia. Es decir, si tú a ti te entra una cianobacteria, las cianobacterias son esenciales, viven antes que la mayoría de los peces, y que los humanos, evidentemente. El problema es, por eso solo se desarrollan en sitios muy pobres. Si nosotros tuviéramos algo sano, ¿entiendes? Tendríamos muchas especies, entonces no entrarían de manera sencilla, porque ahí lo que se produce, no habría una competencia oportunista. El problema es que como no hemos cargado los cebadores por una historia y encima le estamos dando fósforo a punta pala, ese es el problema. Es decir, ocurre como cuando aquí empiezan a venir especies foráneas y no tenemos el limitante. Por ejemplo, en Fuerteventura, cuando entraron las ardillas que entraron en 1976 con la colonización del Sahara, el abandono, que la trajeron una gente allí, pues resulta que a su vez se estaba limitando el número de guirres por otra historia. Entonces se parecieron, se metieron a guirilla, se metieron al guirre y incluso han bajado eso. Pues aquí el problema es que si no tenemos competencia, esa es una de las cosas, hay más razón. El hierro que está en las plataformas petrolíferas también alimenta las cianobacterias, ¿verdad? Yo creo que sí, hombre. Yo creo que el hierro, o sea, no es que la alimenta, es decir, el hierro es lo que se llama, el problema es el siguiente, el fósforo no se debería llamar oligoelementos, o sea, hay elementos que en pequeñísima cantidad son esenciales, uno de ellos es el hierro. El fósforo necesita bastante. Pero claro, en un sitio donde tú no tienes hierro y tal, nosotros tenemos hierro natural bastante. Pero el problema es que ese asunto, quiero decir, el hierro cuando se oxida se pone poroso. Si tú vas a un restaurante te quitan lo que es de hierro o lo que es poroso porque produce el desarrollo de bacterias. Tienen que poner superficies lisas.
pues eso es una fuente de todos los bichos que han por todo su recorrido, están ahí. Cuando encuentren, además piensa en una cosa, están en estado a veces en esporas, pero están esperando a que tengan las condiciones. El problema es que el agua de Canarias empieza a ser un caldo de cultivo. No es agua, sino un caldo de cultivo. Y eso, oye, gracias y vamos a dejarlo ya. Gracias, sí lo eres, porque hablas sin tapujos, sin miedo. Lo único que te importa es informar a la población. ¿Para qué? Para que nuestra situación mejore. ¿Por qué? Porque de nosotros depende el cambio. Sí, y si no estamos informados, nada vamos a cambiar, porque creemos que no ocurre nada. Y eso es lo que algunos pretenden, que no pensemos, que miremos para otro lado, que sigamos en el rum rum del día a día, que no nos demos cuenta de la verdadera historia que está pasando aquí. Y es que mientras estamos en las redes, en el mundo virtual, en la agonía del día a día, destruyen nuestra realidad. Y nuestra realidad es nuestra vida y la vida del que viene detrás. Así que yo solo quiero pedir un fuertísimo aplauso a Julio Muñiz. Síguenos en el camino acompañando con tu luz. Como bien ha dicho Julio Muñiz, Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra siempre ha dicho de que la cianobacteria es un síntoma del verdadero problema que existe en Canarias. Siempre lo hemos dicho, lo seguimos sosteniendo. Queremos que se respete nuestra tierra canaria, así como el planeta en general. Y es por eso que estamos aquí. Tú te quieres bañar en un agua limpia, ¿verdad? ¿O no? ¿Te quieres bañar en un agua limpia? ¿Quieres que tus hijos, tus sobrinos, tu familia vayan a disfrutar de un día de playa de verdad sin poner en riesgo su salud? ¿Quieres? Pues implícate. Porque por ahí empieza. Infórmate. Acude a este tipo de charlas. Enhorabuena por estar aquí. Enhorabuena. Enhorabuena y mi agradecimiento al equipo Para. Sí, por ofrecernos este maravilloso y lindo espacio en el cual poder hacer crecer las conciencias que tanta falta nos hace. Pueden ser socias y socios de este maravilloso espacio. Yo les invito a que así lo sean. Así que muchas gracias, equipo Para. Muchas gracias.